la iniquidad comenzó como una influencia, pero llegará el momento en que esa influencia lo que hizo fue venir hasta manifestarse. Hay un misterio que está operando, hay algo bajo el agua, hay algo que no se ve, que quizá no se perciba como tal, pero eso no quiere decir que no está en acción, sino que está en acción, y es la iniquidad. Dice la palabra que va en un nivel y dice, fíjense, de un nivel pasará a otro nivel. Quiere decir que de ser una influencia espiritual va a llegar este misterio, va a dejar de ser un misterio, va a venir la revelación de tal misterio, vamos a conocer tal misterio y en algún momento vamos a ver a ese misterio encarnado. Ocupen su lugar, por favor. Quiero hablar sobre la iniquidad en el plano celestial. Entonces, vamos a ir entendiendo sobre este tema un poco más a profundidad. La palabra nos muestra que la iniquidad no hace su aparición en esta tierra, sino hace su primera aparición y su primera acción en el cielo, donde estaban los ángeles, donde había esa actividad espiritual, y el primer ser infectado con la iniquidad fue Satanás, que no era Satanás, sino que era un querubín lleno de luz, un querubín lleno de sabiduría, un querubín que era perfecto, un querubín que estaba lleno de hermosura, dice la Escritura, y un querubín que tenía una asignación. Es decir, que este querubín no fue creado solamente para ser bello, para ser sabio, y tampoco fue creado perfecto solamente para estar de exhibición, sino que fue creado para cubrir o guardar el trono de Dios. El trono de Dios se define como el lugar de donde sale la justicia y donde sale la verdad. Así que este ser era encargado de que esa verdad no se torciera, que esa verdad no se perdiera, sino de proteger la verdad. Por eso es que cuando Jesús viene, en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, porque son las tres cosas, escúchenme bien. En San Juan 14, 6 se nos muestran las tres cosas que perdimos en la caída. El camino, por eso dice la Biblia que cada quien agarró su propio camino y se desvió en sus propios caminos. Entonces, cuando dice que Jesús es el camino, es porque Él vino a mostrarnos lo que habíamos perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces perdimos el camino. Él es la verdad, porque precisamente perdimos la verdad y comenzamos a abrazar la mentira y amar la mentira. Por eso dice la Biblia que amaron más la mentira que la verdad. Romanos capítulo 1. Dice la Biblia que los hombres amaron más la mentira que la verdad. Entonces, la segunda cosa que vemos que Jesús vino a rescatar para ponerla a nuestra disposición fue la verdad. Y la tercera cosa fue precisamente la vida, porque dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, y que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios, y esto traería muerte a nuestra vida. Por eso Jesús vino a rescatar y a dar a nosotros vida. Las tres cosas que el Señor vino a rescatar, las tres cosas que el Señor vino a revelar, las tres cosas que el Señor ha venido a mostrarnos para que nosotros nos demos cuenta en las condiciones en las que nos
encontrábamos. Así que este ser llamado Satanás él no es la iniquidad. Él fue infectado por la iniquidad y después, cuando fue arrojado del Edén y fue arrojado del cielo por tierra, a partir de ahí él se convirtió en una influencia para la humanidad, para que la humanidad comenzase a rebelarse, a oponerse, a estar en contra. ¿De quién? De Dios. Por eso en Génesis capítulo 3 dice que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, vino para seducir a Eva, engañarla y así convencerla y persuadirla de que no era correcto o no estaba bien que ella estuviera bajo la autoridad, bajo la sumisión, bajo la supervisión de Dios. Así que el pecado que ahí se manifiesta es el pecado de rebelión. Ahí no se manifiesta tanto el pecado de iniquidad como el pecado de rebelión, sino la iniquidad, la infección que traía este ser llamado Satanás o esta serpiente antigua, vino para llenar el corazón de Eva de rebelión, porque la rebelión es el punto intermedio entre lo que es el pecado y la iniquidad. Así que una persona cuando comienza a rebelarse llegará al nivel o al grado de rechazar, de repudiar, de sacar de su vida a Dios. Porque la rebelión, lo que pretende, cualquier clase de rebelión, si lo lees en un diccionario, en definición, si tú ves cualquier clase de rebelión en cualquier institución existente sobre la tierra, siempre va dirigida en contra de la autoridad. ¿Están aquí? Cualquier clase de rebelión. Si estudiamos la historia, sí, la rebelión que hubo en Guanajuato, la rebelión que hubo en el Palacio de Gobierno, la rebelión que hubo en Inglaterra, la rebelión, etcétera, toda clase de rebelión siempre fue en contra de quienes ejercían la autoridad. No vamos lejos. Estos jóvenes de Ayotzinapa que se levantan en contra del batallón número 1 del ejército, sí, allá en el estado de Morelos, realmente esa rebelión va en contra de los que están en función de autoridad, porque la rebelión, cualquier clase de rebelión, cualquiera, el hijo que se rebela, ¿sí? En casa se rebela contra una autoridad, contra papá y contra mamá, que son autoridad. El empleado que se rebela en el trabajo, por supuesto que se va a rebelar contra quién, contra el patrón. Así que tú quieres conocer gente que está impregnada por esta iniquidad, que está llena de esta iniquidad. El patrón que lo caracteriza, el patrón que lo identifica, se llama rebelión. Y esta rebelión va en contra de todo aquello que es bueno, que es agradable y que es correcto. Aquello que es de buen nombre, dice la palabra, que todo aquello que es noble y todo aquello que es de buen nombre, en esto pensad y esto haced. Y cuando vemos de buen nombre es que estamos hablando de todo aquello que sabe someterse, de todo aquello que sabe caminar bajo autoridad, de todo aquello que sabe reconocer autoridad. Ahora, la rebelión, sí, va ligada a la incredulidad, como la obediencia va ligada a la fe. La gente dice, yo tengo fe, y Jesús dice, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Quiere decir que una persona que tiene fe está operando a partir de la obediencia, haciendo lo que le fue mandado hacer. Ahora Jesús, cuando dijo a aquel centurión, mira, manda, solo di tu palabra, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad.
Mi mozo está enfermo, pero tú di tu palabra y mi mozo sanará. Y entonces Jesús dijo, wow, nunca había visto fe tanta. Cuando aquel hombre dijo, yo soy alguien que sabe caminar bajo autoridad. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo camino por fe, pero es un rebelde tremendo. No, yo sí tengo fe, pero no obedece los principios de la ley de Dios. Y mucha gente cree que tiene fe, pero nunca analiza su vida, que realmente no es tan obediente. No se sabe sujetar realmente a la autoridad. Si es en la escuela, es rebelde. Siempre está en contra de los maestros. Hey, me gusta el silencio de los chicos que estudian. Siempre está en contra. No, es que ese maestro no sabe. No, es que pues, por algo es maestro. Pero tú piensas que no sabe. Pero como hay rebelión en tu corazón, siempre estás en contra de los maestros, en contra de los directivos. Si es en el trabajo, siempre estás maquinando y pensando, ¿cómo le voy a hacer para que esta persona me dé lo que le voy a pedir, le voy a exigir? Porque estás en contra de los patrones, en contra del gobierno. ¿Sí? Odias a los policías. No los puedes ni ver ni en pintura. Eso es iniquidad. Porque todo lo que representa ley, tú chocas. Todo lo que representa autoridad, tú no cabes ahí. Y tú piensas que eres un revolucionario, que eres un luchador social. Tú piensas que eso es lo correcto. ¿Y qué decir dentro de la iglesia? Gente que se levanta contra su pastor, contra su líder, contra su mentor, que ahí está tratando de hacerle la vida imposible. No hace nada, pero sí trata de estorbar para que la obra avance. Entonces, cuando vemos nosotros que el misterio de iniquidad ya está obrando, podemos entonces definir cuál es el propósito de la iniquidad. Esta influencia, este espíritu que va a ir de nivel en nivel, que comenzó manifestándose como una acción, como un comportamiento, como una actitud inofensiva, como sucedió con Adán y Eva, porque vemos los niveles del crecimiento de la iniquidad en Adán y Eva. Sí, el primer nivel, Adán y Eva caen en transgresión y dicen, hijo, la regamos. Y nunca más se vuelve a ver que ellos participen de alguna otra actividad que tenga que ver con esto. Vemos la historia de Adán y Eva, ellos vivieron tantos años y ellos prácticamente murieron ya de muchos años, 900 años, más de 900 años, y nos damos cuenta que no hubo alguna otra actitud de ellos más que la que cometieron en el huerto del Edén. Vemos ese primer nivel de pecado que ellos cometieron, pero vamos viendo generaciones posteriores que aunque Adán y Eva permanecieron y reconocieron que se habían equivocado, que habían hecho lo malo en contra de la ley de Dios y que eso no les benefició en nada, no pudieron evitar que este estado de iniquidad influenciara posteriormente, años o siglos después, porque no se sabe en qué tiempo apareció Abel y no se sabe en qué tiempo apareció Caín. Y por orden de tiempo vemos que Abel era menor y Caín era mayor. Y aunque no sabemos en qué tiempo aparece Caín y Abel, lo que sí podemos ver es cómo pasó el nivel y fue subiendo el nivel de iniquidad en la vida de generaciones después que tuvo que ver con la generación de Adán. Y vemos a un Caín que se rebela no solamente contra sí mismo, contra su naturaleza, porque era un hombre que no tenía paz, era un hombre que no se sentía feliz, era un hombre que estaba amargado, era un hombre que estaba lleno de envidia, porque eso hace la iniquidad. La iniquidad te llena de envidia, te llena de rencor, sí, te llena de amargura, te llena de sentimientos encontrados,
que busca la oportunidad para que tú no puedas ni aprendas a relacionarte bien con nadie. Porque la iniquidad lo que hace es venir para romper relaciones. ¿Alguien está aquí? Así que lo que hace la iniquidad viene y rompe relaciones. Viene y rompe con la armonía. Y rompe con la unidad. Sí, y rompe con la iniciativa de apoyo y de ayuda que bien puede darse el hombre sobre esta tierra, ayudándose los unos a los otros. Eso es lo que hace la iniquidad. Entonces vemos a un Caín que emocionalmente no está bien. Vemos a un Caín que está fracturado de su cerebro, porque dice que tenía el ceño fruncido y que de antemano cuando la ley vino, que es la palabra de Dios, que Dios le habla, él inmediatamente responde agresivamente y responde negativamente ante sus obligaciones y responsabilidades, porque lo que primero que hizo Dios fue preguntarle, ¿dónde está tu hermano? Y él, cuando tenía la responsabilidad por ser hermano mayor de cuidar al menor, él respondió, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Es decir, que cuando la iniquidad entra en el corazón de alguien, sí, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 14, y nos vamos a dar cuenta cómo Caín estaba impregnado de iniquidad. Y eso mismo que estaba él impregnado de iniquidad, sí, dice la palabra, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, y me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Podemos ver a un Caín resentido, a un Caín amargado, a un Caín que sabía perfectamente que sus obras no eran buenas, no eran correctas, que era aborrecible, que era insoportable, por eso cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿No has llegado a sentirte así alguna vez, que eres tan despreciable? Perdón. O que te sientes así. O que la gente dice, es que yo no sé qué tengo, la gente no me aguanta. ¿Qué cargas? ¿Por qué te has vuelto tan insoportable? Miren sus caras. Sonríanme. Caras amargadas, caras resentidas, caras deprimidas. Noten, y entonces dice, no entiendo por qué mi marido no me soporta con esa cara. Hey, ¿quién te va a soportar? No puedes ser soportado con esa cara. Caín estaba así, su rostro revelaba realmente el enojo que él traía por dentro. Así que este Caín revela y encarna la iniquidad. La iniquidad primero se manifestó a través de un espíritu, a través de una influencia, pero llegó a encarnarse en una persona, y el primer hombre infectado por la iniquidad, sí, fue Caín. Entonces, nos damos cuenta que esto fue subiendo de nivel, de tal manera que no solamente se quedó en un hombre la iniquidad. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, vamos a encontrarnos con un pasaje que debería llamarnos la atención y que debería de ser enseñado en muchos lugares, donde comienza a infectar la iniquidad y a qué nivel llega, dice la palabra. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. Y no solamente dijeron construyamos una gran ciudad, sino que también hagamos un gran monumento, una gran torre, un sigurat, que llegue hasta el cielo. Y la tercera cosa, y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Entonces, la iniquidad no solamente viene e influencia se encarna. Primero comenzó la iniquidad ¿cómo? Empezó en espiritual, empezó como una influencia en el caso de Adán y de Eva, y así sucesivamente hasta que llegó a Génesis 4 y la iniquidad se encarnó en una persona llamada Caín. Cuando vamos nosotros a 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10, nos damos cuenta que la iniquidad, Pablo así le es revelado, y dice, la iniquidad comenzó como una influencia, pero llegará el momento en que esa influencia, si tienes otra versión de la Biblia, para que me la des, sí, esa influencia lo que hizo fue ¿qué?
venir hasta manifestarse. Dice, porque ya está en acción, fíjense bien, ya está en acción el misterio. Es un misterio, algo que no ha sido revelado, algo que no ha sido mostrado, algo que todavía no es entendible a la mente humana. Pero que eso no quiere decir que porque tú no lo entiendas, no quiere decir que no está en acción. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay un misterio que está operando, hay algo bajo el agua, hay algo que no se ve, que quizá no se perciba como tal, pero eso no quiere decir que no está en acción, sino que está en acción y es la iniquidad. Pero hay algo que al presente lo detiene hasta que a su vez él se ha quitado de en medio. Vean el siguiente versículo, dice la palabra que va en un nivel y dice, fíjense, de un nivel pasará a otro nivel y entonces se manifestará, ¿quién? Aquel inicuo. Quiere decir que de ser una influencia espiritual va a llegar este misterio, va a dejar de ser un misterio, va a venir la revelación de tal misterio, vamos a conocer tal misterio y en algún momento vamos a ver a ese misterio encarnado. Dice la palabra, porque llegará el día en que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que nosotros, los que estamos en esta tierra, vamos a vivir la amarga experiencia de no solamente vivir el asedio, el ataque, la influencia de la iniquidad, sino muy probablemente muchos de los que están aquí van a ver a la misma iniquidad encarnarse, manifestarse en un cuerpo físico a través de una persona. Y esa persona, volviendo a Génesis capítulo 11, versículo 4, por supuesto que estará inmersa en el mundo, estará inmersa en un sistema. Porque déjenme explicarles algo. En primera de Juan, creo que es capítulo 2, versículo 15, si me lo das, vamos a leer. Sí, perdón que los lleve así de un lado a otro, pero quiero que entendamos este asunto bien. Dice la Escritura así, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Digan conmigo, el mundo no es la tierra, no es el globo terráqueo, sino es un sistema que opera desde las cúpulas. Ahora, regresémonos, dice el Señor, no ames al, ni tampoco las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, cuando tú tienes amor por el mundo y por su sistema, entonces tú no puedes combinarlo amando a Dios, porque el mundo es un sistema. Ahorita les voy a explicar. Regresémonos a Génesis capítulo 11, versículo 4. Y ahí dice la palabra en Génesis 11, 4, y dijeron, vamos y edifiquémonos una. Aquí hay una estructura, escúchenme bien. Aquí hay una estructura de cómo opera el misterio de iniquidad y a partir de cuando ya tiene esa estructura bien formada, entonces él comienza a tener su influencia dentro de esa estructura. Va a parecer raro lo que les voy a decir y aunque ustedes me puedan generalizar esta pregunta, pero la realidad siempre va a haber una gran diferencia abismal entre lo que es vivir en una ciudad y vivir en el pueblo. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien me está oyendo? Hay una gran diferencia entre vivir en una ciudad y vivir en un rancho. ¿No es cierto? Aunque la iniquidad ha avanzado y ha tenido su influencia tanto en pueblos, en rancherías y en ciudades, pero todo comenzó precisamente en la formación de una estructura. ¿Cómo puedo tener yo mayor influencia, dice la iniquidad, sí, sobre la vida de aquellos a los cuales aborrezco, que son los seres humanos, la imagen y semejanza de Dios sobre esta tierra? Y entonces lo que idearon fue esto, dice la palabra, vayamos e edifiquemos ciudades. Ustedes recuerdan que lo que Dios destruyó fue ciudades. Destruyó la ciudad de Nínive porque ahí se aumentó la iniquidad. Había mucha corrupción, había mucha inmoralidad. ¿Y qué trajo Dios sobre Nínive? Trajo destrucción. Después dice la palabra que fue destruido Sodoma y Gomorra. Y 3 ciudades más, 5 ciudades fueron destruidas por meteoritos del cielo. Y pueden ustedes buscar cómo los científicos han descubierto verdaderamente de qué manera fueron destruidas. Para empezar,
descubrieron que las ciudades sí existieron y seguido de ello, esas ciudades fueron destruidas por meteoritos que cayeron del cielo. Y la Biblia lo dice claramente, que así fue destruida esas ciudades. Y esas ciudades, ¿qué es lo que había en esas ciudades? Había mucha iniquidad, había mucha rebelión, había muchísima maldad en esas ciudades. ¿Sí? Si nosotros leyéramos Génesis 14, creo es, ¿sí? Podríamos darnos cuenta que la maldad era muchísima, ¿sí? Era demasiada. En este capítulo nos muestra realmente la maldad, el pecado, el crecimiento de todo ello y cómo estas ciudades tuvieron que ser arrastradas, arrasadas, reducidas a nada a causa de que había muchísimo pecado, demasiado pecado en estas tierras. Dice la palabra de Dios que estas tierras estaban tan llenas de iniquidad que cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ahí había un hombre llamado Lot, que era el sobrino de Abraham, y ellos llegaron para advertir que vendría destrucción sobre esta tierra, pero ellos no llegaron a la casa de Lot. Abraham, cuando intercedió que Dios habría de destruir estas ciudades, Abraham intercede y le dice: ¿acaso destruirás al justo con el injusto? Y Dios dijo: no, no lo voy a destruir. Y entonces, fíjense bien cómo un paso de fe o un paso de hospitalidad, escúchenme, un paso de hospitalidad cambió la circunstancia en la familia de Lot. De tal manera que dice la Escritura que cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ellos se quedaron en el parque. Ellos se quedaron fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, pero estaban en la calle. Y ellos iban a permanecer ahí. Cuando una acción de hospitalidad, que fue la de Lot, cuando llegó y les dijo: señores míos, no se queden aquí. Sí, aún Lot no había sido totalmente contaminado con la iniquidad que existía en esa tierra. Se cuentan de algunas historias terribles que había en esas ciudades, y esa tierra operaba a través de jueces, pero esos jueces eran demasiado corruptos, y por lo regular siempre esos jueces abogaban a favor de los ciudadanos sodomitas, de los de Gomorra. Nunca ellos, si venía un extranjero y un ciudadano de Sodoma o de Gomorra hacía un abuso de alguien que pasaba, que iba de paso y tenía que pasar por la ciudad para descansar ahí, la realidad es que el juez siempre dictaba sentencia a favor del ciudadano y nunca del extranjero. Eran abusos terribles de corrupción. Aparte de eso, había muchísima inmoralidad. Y otra cosa, dice, se olvidaron de la hospitalidad. No había amor entre ellos. Solamente había egoísmo, había codicia, había una avaricia desmedida. Eso es iniquidad. Estaban infestados de todo esto. Y dice la Escritura que cuando ellos llegaron a Sodoma, ¿sí? Génesis 19, ellos llegan a Sodoma y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice la Escritura que cuando se dieron cuenta que Lot se los llevó a su casa, dice que todos los hombres, desde el mayor hasta el menor, desde el más viejo, el más anciano, hasta el más jovencito. Fíjense bien, digan conmigo, influencia. Un viejo puede influenciar a un jovencito. La Biblia dice que los más viejos deben enseñar a los más jóvenes a cómo conducirse, a cómo comportarse. Y los más viejos están tan cansados de la vida que realmente ya no tienen que enseñar a los más jóvenes. A veces lo que menos quieren es que los molesten, cuando la responsabilidad de cada viejo es que enseñe y trabaje, ¿sí?, con los más jóvenes, enseñándole cuál es la conducta, el comportamiento, la actitud que éste debe de tener cada día, que es la correcta. ¿Están aquí? Pero la influencia, dice la palabra, pero antes de acostarse, antes de que se acostaran, los ángeles que llegaron a ese lugar, por supuesto que ellos se manifestaron en forma de hombre, porque así lo vieron las personas.
Así lo vieron los de Sodoma. Alguien los vio que entró y corrió la voz en toda la ciudad. Y dice, antes de que se acostasen, rodearon toda la casa. ¿Quiénes? Los hombres. No hay peor cosa que varones, hombres contaminados con la iniquidad. No dice que las mujeres, sino dice que los hombres, que los varones rodearon, sí, la casa. Y todo el pueblo se juntó desde el más ¿qué? Joven hasta el más viejo, porque iniquidad es influencia. Nosotros influenciamos sobre los que vienen detrás de nosotros. Nosotros estamos marcando un antes y un después para su vida. Nosotros le estamos enseñando lo que el día de mañana quizás les reclamemos, que por qué lo están haciendo cuando nosotros no tuvimos cuidado en la hora de enseñarles cuál era el camino correcto. Como padres muchas veces venimos y le reclamamos a nuestros hijos, ¿por qué te estás comportando así cuando tú no fuiste ejemplo para él? Y el único ejemplo que le diste es el que ahora él tiene y por lo cual él ahora se comporta así. Pero tú llegas para decirle que por qué razón. Imagínate, tú como padre te la pasas peleando en tu hogar a causa de la iniquidad, la rebelión que hay en tu corazón. Peleando en tu casa y al rato tu hija o tu hijo viene y dice, papá, ayúdame porque nos estamos moqueteando. ¿Con qué cara vas a ir a decirle a tu hijo o a tu hija que no se pelee? Dime, cuando tú fuiste ejemplo de ellos. ¿Están aquí? Cuando tú vas a ir a enseñarlo a tu hijo, a tu hija que ama a su esposo, a su esposa, cuando tú has sido mal ejemplo dentro de tu casa. Cuando la iniquidad llega, por eso la rebelión, que es la iniquidad que llega a nuestro corazón a niveles altos, no nos ayuda para ser ejemplo. Así que vemos la influencia en Sodoma y Gomorra, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Y qué es lo que querían? Vamos al siguiente versículo. Ellos querían, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde tienes a esos varones que vinieron a ti? Esta noche sácalos, porque queremos abusar de ellos sexualmente. O sea, no había gobierno, todo era público, se había vuelto una situación terrible en esas ciudades, no había forma de cómo controlar. Es como en los pueblos que ustedes van y de repente lincharon a 5, ay, usted perdone, pensamos que eran secuestradores. Y no hay a quien metan a la cárcel. ¿Están aquí? No hay a quien acusen, porque ¿cómo meten a la cárcel a todo el pueblo? Es ilógico. Hay mucha injusticia. Nosotros vivimos la iniquidad desde aquellos que van y linchan. Llegan la autoridad y a los pobres policías también se los surten. Y están tan enardecidos los pueblos, están tan salvajes. Discúlpenme si alguien de aquí, muchos venimos de pueblos, de ranchos, pero vemos el Estado de México cómo son salvajes. No, es que ya se cansaron, está bien, se puede justificar lo que sea, pero para eso están las autoridades, para el que hace mal. Pero la gente llega al extremo de matar, de asesinar. Eso es iniquidad. Es la rebelión que existe en el corazón de los pueblos. Y ustedes se dan cuenta, esa gente es la más difícil de convertirse a Cristo. Es la más difícil de aceptar la verdad. Cómo gastan millones de pesos en sus celebraciones, celebrando ídolos muertos que no tienen ningún poder. Pero les hablas de aquel evangelio que les da vida y te aborrecen, te rechazan, te desprecian. No te aceptan. Es terrible. ¿Por qué? Porque la iniquidad está gobernando sobre sus vidas, sobre sus corazones. Y a eso se refiere Dios, que vendrá y traerá juicio sobre ellos por cuanto aborrecieron y rechazaron el amor por la verdad. Amaron más la mentira que la verdad. Así que la iniquidad te hace amar más la mentira que la verdad. No te deja amar la verdad. Te hace aborrecer la verdad. Por eso una persona cuando está lleno de iniquidad, cuando lo confrontan con la verdad, no soporta. La mujer que soporta, que confronta al marido con la verdad, no soporta. Cuando hay iniquidad en el corazón de una persona, simplemente esa persona no acepta el ser confrontado con la verdad. Y el problema se hace más grande. Así saben, ¿verdad? Ok. Entonces, vean el versículo que sigue, versículo 6, dice la Escritura. Sí, dice la palabra de Dios así. Vean, entonces Lot salió a ellos a la puerta y la cerró. Abrió y se salió casi repegado y la cerró la puerta detrás de sí. Dijo, pues de modo, o sea, imagínense, todos, yo aquí solito y imagínense que ustedes son Sodoma y Gomorra.
Y el pobre Lot aquí en la puerta, defendiendo su casa, que es lo que tiene que hacer todo hombre justo. Defender su casa, para que esta ola de iniquidad no entre a tu casa. Ay, ¿alguien está oyendo? Para que la ola de iniquidad no entre a tu casa. Ese es el ejemplo, es el ejemplo del hombre que se pone a la defensa de su propia casa, aunque de momento le falló. Sí, quiso defender a los que llegaron ahí, sí, pero miren lo que les dice en el versículo 7. Dice la escritura así: y dijo, os ruego, hermanos míos. ¿Cómo tú puedes hacer hermano de inicuos? Es increíble cómo muchas personas caen en este error tan garrafal y terminan haciéndose hermanos de inicuos. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, carnal? Hey. Y entonces dice, os ruego, hermanos míos, no hagáis maldad. Ahora, ¿quién tuvo la culpa de estar viviendo este episodio tan amargo? Lot. Porque cuando Abraham le dijo, a ver, escoge hacia dónde tú te vas a ir, porque ya nuestros ganados han crecido tanto que nuestros pastores tienen problemas los unos con los otros. Tú dime hacia dónde te vas. Y dice que entonces Lot, viendo toda la llanura del Jordán que llegaba hasta Sodoma, se emocionó y dijo, aquí está el pasto. Dijo, vámonos. Y él se fue metiendo tanto y acercando que al final terminó quedándose en la ciudad. Abraham siempre vivió en medio del desierto. Es increíble, buscando pastos verdes para sus animales. Y dice, yo ruego, hermanos míos, no hagáis esta maldad. Versículo 8. Dice así, versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Ya notaron por qué? ¿Qué es lo que querían hacer estos hombres? Querían abusar de los varones. Y ellos no, ahí Lot está poniendo una parte, está diciendo, esto va contra naturaleza. Lo que ustedes están haciendo va contra naturaleza. La relación no es varones con varones, es varón con mujer. Hey, muy claramente lo está poniendo ahí Lot, aunque estaba arriesgando a sus hijas de alguna forma. Y ellos, ¿saben qué dijeron? No queremos. Porque este es un sistema, lo que representa Sodoma y Gomorra, lo que representa ese Sigurat, lo que representa esa ciudad, no está representando a un grupo de hombres, sino a un sistema que aprueba leyes contra naturaleza. Jueces que aprueban leyes contra naturaleza, contra toda clase de injusticia. Hoy día estamos viviendo el tiempo más peligroso, el tiempo más difícil. El liberalismo que estamos viviendo en nuestro país es terrible y las leyes que se están aprobando son terribles. Es increíble cómo se había mandado una ley a donde el aborto fuera aprobado aún hasta los 9 meses. Ya casi a punto de nacer el bebé, puedes abortarlo. ¿Qué gente puede llegar a ese nivel de un bebé ya desarrollado de 6, 7, 8 meses, sacrificarlo en el vientre? ¿Qué cabeza puede tener esto? Solo alguien que está totalmente endemoniado, lleno de iniquidad, lleno de rebelión contra el orden y la ley que nos antecede y que nos ha permitido sobrevivir durante tantos siglos sobre esta tierra, que es la procreación de los hijos en la unión de un hombre con una mujer. Yo no sé si a ti no te alegre realmente que estar aquí en esta tierra. Yo no sé si no tengas la dicha de poder decir gracias, Dios, porque me permitiste nacer. Gracias a esa mujer y a ese hombre que no estaba influenciado por un sistema proabortista. ¿Alguien está oyendo? A esos viejos que nunca fueron a una universidad y que por esa razón ellos en el rancho nunca fueron absorbidos por ese sistema mundano, carnal, piojoso, inicuo. Vamos a regresar a Génesis 11:4 y darnos cuenta cómo había aquellos creadores de sigurat, de monumentos, de torres, que decían, vamos a hacernos ciudades, vamos a hacernos una estructura y vamos a hacernos unas torres, porque estaba la mezcla del poder político y del poder económico mezclado. Ese marxismo, ese capitalismo estaba en todo su apogeo, en todo su esplendor, y no surgió en el tiempo de Marx, sino surgió desde aquel tiempo de Génesis 11:4. Y a esas mentalidades de unir el capitalismo y manipular a la gente a través de una falsa economía. Se cae la economía, pobres, manipulamos y controlamos sueldos y salarios para todos.
Dense cuenta que las economías como operan en el mundo no es otra cosa más que los que están en la cúpula y en el poder manipular y controlar a las masas que decidieron un día venirse a vivir a las ciudades. No podemos quejarnos si queremos estar en las ciudades construidas por hombres impíos, inicuos, que no tienen respeto por hombre ni por Dios. Son los jueces injustos que el Señor mencionó en Lucas, diciendo: el juez injusto que no respeta ni a Dios ni a hombre. La iglesia tiene que despertar. Se levantan leyes en contra de la vida, en contra de aquellos bebés que no los quieren dejar nacer. Y vemos un espíritu faraónico levantándose en contra para perseguir. Vemos un espíritu de aquellos hombres que se sentían dioses romanos, de aquellos seres que estaban queriendo destruir a la niñez, como es Herodes el Grande, que mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años por el simple hecho de que vinieron a alguien y les dijo: ¿a dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Y aquel político dijo: el rey aquí soy yo, y díganme dónde nació. Y mentiroso, no era para ir a adorarlo, sino para mandar a asesinarlo cobardemente, como son los hombres inicuos, que son una bola de cobardes y que realmente no aceptan la verdad como corrección para enderezamiento de sus vidas. Porque eso es lo que hace la iniquidad: hombres valientes en grupo, pero cobardes cuando están solos. Ay, perdón. Hey, están aquí. Así que la iniquidad, cuando llega a la vida de un varón, lo hace un cobarde. Por eso golpea a su mujer, por eso corre a su mujer, por eso maldice a su mujer. Cuando sabes que como hombre tienes más fuerza que tu mujer, y tu deber es protegerla como a vaso frágil y no maltratarla como a pera de boxeador. Hey, no hay varones aquí, ¿verdad? Así que varones, levántense como los varones que son. Pero no se levante para rodear la casa a ver con qué cosa me encuentro ahí en movimiento para abusar de ella. Ouch. 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 Y no creas que, mujer, te estoy defendiendo. Te estoy diciendo: pórtate a la altura para ser tratada como una dama. Si te tratan como una pera de boxeador, es porque te comportas como macho y no como mujer, poniéndote el tú por tú con tu marido. Yo solo me defiendo, pastor. Bueno, pues síguete defendiendo. Sabes que llevas las de perder. No me vengas a decir: ore por mi marido, me acaba de poner el ojo morado. Tú tienes la culpa. Pórtese como una dama. Pórtese como toda una señorita, como toda una señora. Pórtese usted como toda una persona femenina. Demuestre su feminidad. Deje de parecerse un macho ahí pelón todo, que parece más hombre que mujer. Perdón, se me salió. Ahora toman tomados de la mano los dos y ya no sabes, lo ves de espalda y dice: ¿quién es hombre y quién es mujer? Porque no se ve ya la feminidad por ningún lado. Hey, la mujer ha perdido su feminidad. La mujer ya quiere parecer más macho que mujer. Pero eso, bienaventuradas las mujeres que siguen manteniendo y luchando por verse femeninas, que defienden a capa y espada su feminidad, que se ponen bellas, se ponen hermosas, y no importa que el marido se ponga. ¿Y a quién vas a ver? ¿A ti qué te importa? Yo soy mujer. Hey, los maridos se ponen celosos, quieren ver a su mujer como un machorro, como una machorra. Déjenla que se arregle, que se peine. ¿Y en qué te gastaste los 100 pesos que te di? En un bilé. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Quiero verme hermosa. Es tiempo que la mujer se levante y manifieste esa feminidad, porque hay muchas mujeres que ya no parecen mujeres, parecen machorras. La Biblia dice que se distinguía en aquel tiempo. Entraba Abraham a Egipto y hasta Faraón sabía que ese hombre tenía una mujer hermosa. ¿Cómo? Alguien llegaba y alguien le decía al rey:
Hey, ¿alguien está oyendo? Discúlpenme, mujeres, si te estoy tocando en lo machorro que traes. Hijas machorras, pónganse hermosas. El hombre se enamoró de ti por esa feminidad. Si hubiera visto como hombre, no se enamora de ti. Se enamoró porque te bañabas, te peinabas, te arreglabas. Ay, Dios. Cambien su mentalidad. Por eso hay tanta gente sin identidad, tantas mujeres que no saben si son hombres o son mujeres, porque nosotros lo hemos permitido, porque nos hemos dado a la tarea de permitir todo este tipo de cosas contra naturaleza que están afectando a nuestra sociedad y a las familias. De tal manera que esas mentes inicuas tratan de influenciar sobre nuestros propios hijos. De tal forma que las instituciones escolares no quieren la Biblia, pero sí quieren la doctrina, sí, de los homosexuales para hacer que nuestros hijos sean lo que ellos quieren ser. Pues ¿cómo no van a querer ser homosexuales si alguien los abusa, los viola? ¿Alguien está oyendo? Esto parece un tema controversial que no se predica, pero precisamente no quiere el gobierno a la iglesia, no quiere el sistema del mundo a la iglesia de Cristo, porque son los únicos que están en contra de todas estas aberraciones. Y es donde se habla la verdad, es donde se habla lo que es la naturaleza creada por el Dios de los cielos. La Biblia dice: dichoso el hombre que encuentra mujer. ¿Qué haríamos los hombres sin las mujeres? Pregunto, ¿qué haríamos los hombres sin las mujeres? Imagínate tú, ¿alguien se tendría que vestir de mujer? Pero hay tantos abusos sexuales en las cárceles, hay tanto homosexualismo, hay tanta sodomía en las cárceles porque son puros hombres y al final pues ya que no hay mujeres, pues a ver, tráeme a aquel, a ver, pues ni modo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero tengo que hablarlo y decirlo, porque la iniquidad no solamente es una cosita espiritual que viene para hacerte tilín, 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 sino es algo tan terrible que está en un sistema influenciando y que se formó a través de una estructura, formando una ciudad, formando un poder religioso y formándose un nombre, dice la Escritura. Vayamos y hagámonos un nombre. Muchos no entienden que cuando dice hagámonos un nombre, es decir, vamos y hagámonos fama, que seamos reconocidos sobre la faz de la tierra. Y hoy en día conocen más a los partidos políticos que a Jesucristo, el Señor y Salvador de todo el mundo, porque se hicieron un nombre. Eso es lo que buscan ellos: hagámonos un nombre y a través de ese nombre vamos a influenciar sobre toda la tierra. Y donde más fuerza tienen es en las ciudades. Por eso el Señor nunca estaba en las ciudades. Jesús, cuando vino a la tierra, Él siempre entraba a la ciudad y se salía fuera de la ciudad, porque su estancia no era de ciudad. Y número dos, Jesús sabía que Él iba de paso y no estaba para permanecer en ningún lugar. Estoy aquí, por eso Jesús andaba en un lugar, andaba en otro lugar, se quedaba en otro lugar, porque eso nos revela a nosotros quiénes son los hijos de Dios. Así que si Jesús, como hijo de Dios, Él demostró, siendo hijo de Dios, que no tenía dónde recostar su cabeza, no porque no tuviera dinero, no tuviera economía, sino porque Él estaba revelando lo que ya había sido dicho, que nosotros seríamos pasajeros, peregrinos y advenedizos sobre la faz de la tierra, que no tendríamos estancia en esta tierra ni en este mundo, porque vamos de paso solamente. Así que lo que ataca la iniquidad no solamente es poner una estructura para someterte. Vivir en esta ciudad es un sometimiento tremendo. Te sujetas al orden y a las reglas de ese capitalismo, de ese marxismo que existe sobre estas ciudades del mundo. Y a ti no te queda otra más que sujetarte a todo ello. Quieres trabajar tranquilamente tus negocios y ahí te llega el gobierno a fastidiarte la vida y a sacarte los ojos. Porque son sus condiciones, porque ellos te ponen la condición. Hey, ¿alguien está oyendo? ¿Alguien está recibiendo? Así que la iniquidad es algo terrible que está dañando al mundo entero.
No solamente es una clase de mal, sino es una clase de influencia que tendrá una manifestación, y ese ser inicuo va un día a levantarse. Así como se ha globalizado la economía, así como se han globalizado las naciones, así como se han globalizado los territorios, porque ya nadie es dueño de nada. Quien tiene el control de todo el territorio en cada nación es el gobierno. Es increíble ver cómo 500 personas o 300 personas en una Cámara de Diputados, de senadores, y un cabecilla que es gobernador o presidente tienen el poder de millones de personas y de todo un territorio y de una vasta extensión de tierra, y se hacen dueños de todo ello. Esos miserables que un día fueron puestos por el propio pueblo. Pero eso nos gusta. Nos gusta que nos den a tole con el dedo. Nosotros los ponemos y ellos gobiernan a su antojo y tienen al pueblo inmerso en una clase de iniquidad terrible, donde el pueblo no puede zafarse, no puede salir. Al gobierno no le importa a la gente. Los que crearon los sigurat no les importaba a la gente, les importaba estar en el poder, porque les gusta el nombre. Y algo hermoso que me gusta de la Escritura es cuando el Señor, Génesis capítulo 12, sí, ellos buscaban fama y nombre. ¿Y saben qué dijeron? Hagámonos monumentos que pasen a la historia. Estos monumentos y esas torres no eran más que otra cosa, más que lugares religiosos a donde ellos celebraban a sus dioses. Vayamos a las pirámides de Teotihuacán para nosotros recibir ese sol y esa radiación para que nos dé fuerza. No es otra cosa más que la influencia religiosa. Esos sigurat, esas torres, esos monumentos que ustedes ven por todas partes, que nosotros los vemos solo como monumentos, como solo historia, como solo cultura, se levantaron para que fueran recordados que ellos, lo que dijo Dios no se va a hacer. Al final ellos se emperraron, se enfurecieron y lucharon por hacerlo, y lo lograron. El Señor descendió para confundir las lenguas y para esparcirlos. Así que la torre no se edificó, pero ellos no desistieron de hacerlo, porque al paso de los siglos lo lograron. El hombre siguió insistiendo. Ya no tenemos el mismo idioma, la misma lengua. Ahora vámonos con nuestros idiomas. El mexicano levante sus pirámides. El boliviano levante sus pirámides. El peruano levante su sigurat y sus grandes torres, a donde nosotros reconozcamos que esos son nuestros dioses. A esos son a los que veneramos, porque nosotros somos los que mandamos. Por eso me da tanta rabia cuando hay líderes espirituales que viene un acontecimiento fuerte a donde la tierra está ordenada por Dios, está sacudiendo, está haciendo entender a la gente, y pastores predicando: no se preocupen, nos tiraron ahora esta desgracia, pero nos levantaremos y nos haremos más fuertes. Estúpidamente hablan de esta manera porque no saben oír la voz de Dios que te está advirtiendo y te está diciendo: danger, peligro, aguas, algo está por venir. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, conviértete a Dios, camina con Dios. Pero esos grandes enseñadores de mentiras, construyendo sus grandes monumentos y haciéndose sus nombres más grandes, no están entendiendo lo que Dios está hablando a la tierra. No están entendiendo lo que Dios está diciendo. Hoy en su propio ego, hoy en su propia vanidad, hoy en su propia arrogancia, hoy en su propia soberbia, parados en una sobrenaturalidad inexistente, llenos y deseosos. La Biblia dice que la iniquidad operará en tantos, que esos tantos llenos de iniquidad echarán fuera demonios, sanarán enfermos y hablarán lenguas. Y le dirán al Señor en aquel día: nosotros echamos fuera demonios, sanamos enfermos en tu nombre. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, llenos de iniquidad, no los conozco. Porque hay muchos ministerios que están parados en los milagros, pero en rebelión dentro de su corazón delante de Dios. Buscan el milagro, buscan la unción, buscan la manifestación sobrenatural, pero no están buscando ser obedientes a Dios. Se hacen un hombre sobre la tierra, pero nadie los conoce en el cielo. Soy testigo de tantos milagros aquí, tantas manifestaciones del Espíritu de Dios. Claro que creo en las liberaciones, porque ahí fue donde nos formamos. Claro que creo en los milagros. He visto paralíticos, sordos, ciegos, he visto mudos, he visto muertos resucitar. Pero el que lo hace es el Dios de los cielos. El que lo hace es Jesucristo. El que lo hace es la era del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice:
Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me habla de las 3 eras que viviríamos antes de la venida del Señor a esta tierra. Las 3 eras: el Padre operando en el tiempo de Abraham, el Hijo operando hace 2000 años y el Espíritu Santo operando en este tiempo. Por eso lo que te está diciendo este pasaje, las 3 eras, cuando veas que ya se cumplieron: el Padre que tiene nombre, el Hijo que tiene nombre y el Espíritu Santo que aún no ha sido revelado su nombre, pero que va a ser revelado en el último momento. Aleluya. 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 El Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre. Lo único que falta es la revelación del tercer nombre, que es el del Espíritu Santo. Y va a llegar el momento en que ese nombre va a ser revelado. Esto va más allá, ahorita no, esto no lo tocamos. Pero son las 3 eras que vienen. Pero la iniquidad ahí está, oponiéndose a la autoridad. Una iglesia rebelde es una iglesia que no gozará ni de las bendiciones, ni de las manifestaciones, ni de las visitaciones del Dios de los cielos. Un hogar, escúchame bien, todo comienza en un hogar. Una casa. Ellos dijeron: hagámonos una casa. Pero ellos, cuando dijeron aquellos hombres en Génesis 11:4, hagámonos 2 casas, ellos no estaban diciendo hagámonos una casa, hagámonos 2 casas, una que obedezca y una que no obedezca, una que haga su voluntad y una que haga la voluntad de Él, y de esta manera los confundiremos. Por eso el Señor dijo: yo he venido, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde llega el Señor? ¿A un templo? ¿A dónde llega el Señor? Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿a dónde llega el Señor? ¿A un templo? No, el Señor llega a una casa. El Señor toca la puerta de una casa y el Señor quiere entrar a esa casa, y el Señor quiere tener comunión en esa casa. Y lo que menos tenemos en la casa es comunión. Los templos se llenan de comunión y las casas están vacías de comunión. Las 2 casas. Una casa que obedece y una casa que está en rebelión. Una casa que obedece y una casa que está en iniquidad. La casa donde vivo, que es la que debería de estar más llena de comunión, es la que menos llena está de comunión. Está llena de toda clase de basura, menos de presencia de Dios. Ay, Dios mío. Pastor, ya nos revolvió, ya nos dijo tantas cosas que ya no sé ni qué hora es el tema. Ya se puso una base, ya se puso una estructura, y la pusieron ellos: política y economía. Y es la forma en cómo vamos a manipular y a controlar a las masas. Si preguntáramos a nuestros abuelos cómo sobrevivieron en aquel tiempo, sí, en un lugar donde no había lana, donde no había 8 billetes, ¿cómo es que pudieron sobrevivir? Trabajando la tierra que tenían. Porque ellos vieron que no es el gobierno, sí, el que te da de comer, sino la tierra. Hey, no es el gobierno el que te da de comer, sino la. Y al gobierno le encanta cuando van las masas: señor presidente, deme, ponte a chambear, mijo. Señor gobernador, deme, tu abuelita, tú no me puedes dar nada. Sí, de modo que voy a hacer un hoyo en ti y plantar un árbol de frutos. No, que voy a hacer un hoyo en tu pierna y plantar ahí 1 kilo de frijoles. No, señores, la tierra es la que nos da de comer. Por eso dice la Biblia que la tierra y su plenitud son de Dios. El sistema es del mundo y de los hombres. Pero nosotros no hemos entendido esta parte, y la iniquidad viene con todo ese sistema para gobernar y dominar sobre nuestra vida. Muchos de ustedes deben de tomar la iniciativa para salir adelante, para ser personas productivas. Como tú eres una persona estéril, por eso dependes de otros. No es malo que dependas de otros, pero cuando vayas y dependas de otros, aprende. Así que José llegó un momento en que estuvo dependiendo de otros, de Potifar, para aprender. Después estuvo en las manos de un capitán de una cárcel para aprender. Para cuando llegara su oportunidad, después de haber aprendido todo lo que vivió por medio del dolor y de la libertad, él pudiera gobernar desde esa silla.
Cada vez que tú llegues a un empleo, llega para aprender y obedece hasta el último día que te salgas, pero porque estás listo para emprender. Muchos se salen y son abortados antes de tiempo y renuncian de sus trabajos antes de tiempo, por eso nunca son productivos. Son Caínes llenos de iniquidad que son errantes por todos lados, nunca echan raíces en ningún lado. Así que antes de llegar y pedir la herencia a tus padres, mejor llegue y aprende, y después cuando ya aprendas, salte y dile: Padre, mi mejor herencia es la escuela que me has dado. Haré la mejor empresa, mayor que la tuya, y no por envidia, sino porque me enseñaste bien. Y estarían dejando de pelear por la herencia. Y estarán dejando de pelear por los 25 centímetros que te tocan del terreno que compró tu papá, porque como son 20. Pero la iniquidad no te hace entender ese principio. Cuando la iniquidad está en ti, te revelas porque eres de ciudad y porque eres de sistema. Pero el que es de Cristo no tiene ese sistema que lo influencia. Dicen: ay, viene el huracán, y empiezan los falsos profetas. Ay, vino el temblor, y empiezan los falsos profetas. No, los que están en Cristo saben qué tiempo están viviendo y saben que ese no es el momento de la venida de Cristo. Saben que ese es el momento de regresarse al camino. Saben que ese es el momento de volverse en arrepentimiento delante de Dios. Saben que distinguir cuál es el momento entre la venida de Cristo y el volverse a Cristo. Así que la iniquidad te embota tanto el entendimiento que no sabes para dónde correr. Si ir a pedir al gobierno que te ayude a reparar la barda que el terremoto te sacudió y te medio partió a la mitad, o simplemente doblar tus rodillas y decirle a Dios: dame lo suficiente para reparar aquello, porque no dependo de un sistema, sino de un gobierno que está en el reino de los cielos. Mi gobierno no viene de los hombres, sino viene de Cristo, porque menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Aleluya! Si alguien quiere llevarme en contra de Dios, ese es el día de rebelarme. No me voy a rebelar en contra de lo que está acertadamente bien. Me voy a rebelar el día que la gente diga: cállate, no prediques más en ese nombre, ni hables la verdad más en ese nombre. Y que vengan los pañuelos verdes: cállate, no me voy a callar. Y que vengan los homosexuales: cállate, no me voy a callar. Y que venga la iniquidad: cállate, no me voy a callar. Y vengan los rebeldes, ladrones, corruptos a decir: cállate, no me voy a callar. Porque para eso fuimos levantados, para revelar la verdad. Aleluya. Juan no se calló la verdad y le dijo adúltero a ese hombre que tenía una mujer que no le pertenecía. Jesús no se cayó la verdad y le dijo a esos religiosos: corruptos, ladrones, hipócritas, seguidores de Satanás, y lo mataron. Así que ese es muchos, su verdadero cristianismo no nomás se basa: tengo luchas, pastor. Ay, son procesos que tú te fuiste a meter. Estoy pasando un proceso, pastor, de lucha. Ay, mi proceso, estoy bien enfermo. Deja de comer como comes. Ay, estoy pasando luchas, pastor. Mi marido, pues pórtense bien. Báñate, peínate, arréglate. Hay muchos procesos que tú estás viviendo en tu casa porque tú los provocas. Ay, pastor, ore por mí, no tenemos dinero. Flojo, no trabajas, ¿cómo quieres tener dinero? Pues hay muchos procesos falsos, mentirosos, que los disfrazan de seguridad, de monumentos. Hacen altares falsos. El que quiera comer, ¿qué? Pastor, no tengo para comer. Pues mijito, ¿no será que te falta trabajo? ¿No será que te falta trabajar? O sea, eres un huevonzote, así un huevón de... Por esa razón estás como estás. Pastor, es que mire, no tengo zapatos para mi hijo. Claro, pues no tienes zapatos porque no trabajas. Hey, no haces nada. Pastor, no sé, ya voy a dejar a mi marido porque no provee, pero tu marido también ya te quiere dejar porque tu casa está hecha patas para arriba. Digan conmigo: un golpe a la iniquidad. ¿Tú crees que no sigo hablando de la iniquidad? Deja de ser rebelde contra el aseo en tu casa. Deja de ser rebelde contra el trabajo. Hay gente, el trabajo es una bendición de Dios. Dios trabajó, Jesús trabajó, sus discípulos trabajaron, todos los que están en la Biblia trabajaron, por eso tenían. ¿No es cierto? El que trabaja es bendecido.
El que no trabaja, deje de estar pidiendo, bendíceme, Señor. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Sí, mijito, la bendición ya está. La tierra produce mucho. Vete a trabajar. Me metí al asunto del sistema, cómo está operando. Y esto no va a terminar hasta que Cristo venga. Así que no nos metamos bajo la potestad de nada. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dijo Pablo. Todo me es permitido, pero no me meteré bajo la potestad de nada. No te metas bajo la potestad de tarjetas de crédito que no puedes pagar. Deja de estarle jugando al vivo y creer que con una tarjeta de crédito es dinero tuyo. No, ese dinero no es tuyo, es del banco y te va a sacar los ojos si no sabes manejarla. Deja de estarte metiendo en créditos que no puedes pagar. Los chavos hoy en día se meten en crédito. Uy, yo quiero vivir aparte, ¿sabes? Son unos mendigos que no tienen ni para comer los pobres. Hey, primero trabaje, primero cómprese lo que necesita, después lárguese a donde quiera. Déjese de sueños guajiros. Hoy en día eso es lo que la gente hace. La iniquidad te saca del estado de orden que debe de haber. Te saca de la familia. ¿Sabes qué hace la iniquidad? Te saca, te arranca de aquel que es tu cobertura, que es tu padre y tu madre. Tú solo tienes que salir de tu casa el día que te cases. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Antes se queda en casa y se sujeta a la autoridad. Hey. Hay muchos hijos emperadores que están ahí manejándose inicuamente. Ay, papá. Ay, papá. Y manejan la agenda del pobre padre y el padre no sabe ni para dónde hacerse. Si con la hija o con el hijo, con los 3 hijos o con los centenados, ya no sabe ni para dónde. Papás, despierten, tomen autoridad y reprendan la iniquidad. Cuando un hijo rebelde se quiera poner, a ver, usted se me sujeta. Dos cosas tiene: se me sujeta como el hijo mayor, sí, o se va como el hijo pródigo. Al final tú sabes que el hijo pródigo regresa a casa. Hey. La iniquidad es tremenda y el sistema ha educado a nuestros hijos para eso. El sistema, sabe el gobierno, si te los arrebata de tus manos, padre, sabe que tendrá el control sobre de ellos. Sí, desde cuando vivimos un comunismo tremendo, un socialismo tremendo, y no solo en México, en todas partes del mundo, nada más que nos lo disfrazan. Hey, así que, el señor Obrador va a ser un Venezuela. Ya, miren, en todo el mundo son Venezuela, porque hay pobres, hay miserables, hay situaciones bien difíciles, hay poca inversión en medicamento, hay poca inversión en economía para la gente que lo necesita. Así que estamos viviendo, nada más que algunos se disfrazan más que otros, porque esa es la forma como el sistema del mundo está gobernando. Y muchos de ustedes están amando el sistema del mundo. Entran a las universidades, piensan que lo que dijo ese psicoanalista Freud, wow, y la palabra de Dios. Hey, ¿están aquí? Les encanta más lo que dice el chofer de la ruta 57, sus bobadas, le prestan más atención que a lo que Cristo dice. Hey, ¿están aquí? No importa que te caiga yo mal, estás en mi territorio y te aguantas. Prefiero ser bien odiado por ti, por confrontarte por la verdad, que me apapaches con muchas palabras y me halagues y te vayas junto conmigo al infierno. Hey, hay hombres aquí. Estemos de pie. 4 minutos y nos vamos. Digan gracias a Dios. Tanta pedrada. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Brígido? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Herrera? ¿Estás bien, hijo? ¿Aprendiste algo? ¿Estás bien, Edgar? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijo? Sí. ¿Estás bien, Manuel?
Eso. ¿Estás bien, Toñito? ¿Estás bien? Pablo, ¿estás bien? Jorge, ¿estás bien? José, ¿estás bien? Eso. Jesús, ¿estás bien? Joel, ¿estás bien? ¿Estás bien, Omar? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Van a regresar y embarrarse con este tema del mundo o van a guardar sus casas en santidad y en pureza? Y van a sacar toda la basura y la iniquidad que hay en sus casas. Empiecen sacando toda la podredumbre que hay. Limpien sus casas, pinten sus casas, laven sus casas, ordenen sus casas. Dios no habita en lugares desordenados. No quieren meter a Dios donde están los calcetines arriba en el techo de la casa como ventilador. Ay, Señor, ven y santifícame. Primero límpiate. ¿Saben que Dios para santificarte primero te pide que te purifiques y te limpies? Queremos meter a Dios. Qué vergüenza sería. ¿A poco no es cierto cuando va a llegar una visita? Toda tu casa, toda la semana sucia y el sábado que va a venir tu mamá, laven la casa, límpienla rápido porque va a venir. ¿Sí o no? Empiecen por casas limpias, por casas ordenadas, por casas que se les quite el polvo. Limpien, pinten sus paredes que tienen como 800 años. El niño ya tiene 18 y la pintó. Hizo muñequitos ahí en la pared y siguen. Es el recuerdo, es la flojera que no quieres limpiar tu casa. La iniquidad te hace hacer todo eso y tener ese desorden. Y esa es la forma en como el sistema te capacita y te adiestra para ser un donadie, cuando el Señor dijo que Él es nuestro Dios. Y que para que nosotros seamos sus hijos hay condiciones. La próxima semana voy a estar hablando sobre condiciones realmente de ser hijo. No nada más es, yo soy hijo de Dios. No, el Señor lo dijo, hay condiciones. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Dios, las cosas que mi Padre manda ustedes harían. Pero ustedes están haciendo y a querer hacer los deseos del diablo porque me quieren matar, les dijo el Señor. Así que hay condiciones. Ya quitemos el lenguaje, ese lenguaje religioso falso, a donde yo soy un hombre de fe. ¿De fe? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y las comparamos. Y entonces vemos si realmente tienes fe. Es lo que Jesús dijo. Entonces no nos engañemos. Hemos hecho de la fe algo que no existe, por eso no tenemos nada. Porque hacemos de la fe algo que no existe. Yo tengo fe, pero no tienes nada, porque no tienes ni una obra que respalde lo que la fe que tú dices. La fe se respalda con obras. La fe se respalda con obras. A ver, muéstrame tu fe. Pastor, yo llegué aquí enfermo de tal enfermedad de muerte y ahora estoy sano para la gloria. Entonces yo digo, wow, esa es una obra que respaldó tu fe. Pero si tú llegaste aquí enfermo y sigues enfermo, entonces no hay fe. No hay una obra que respalde lo que tú estás hablando. Llegaste aquí pobre y estás miserable ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no hay una fe que respalde lo que estás diciendo. Tú llegaste aquí alcohólico y sigues borracho. Llegaste aquí fumador y sigues fumando. Entonces, ¿dónde está tu fe? No hay obras. Esa fe está muerta. Esa fe hay que revivirla. Esa fe hay que soplarle espíritu de vida. Cierren sus ojos antes de que sigamos con esto. Vamos, ora a Dios. Tú sabes cómo está la iniquidad gobernando en tu casa. El sistema del mundo sabes cómo está dirigiendo tu casa. Así que tú toma una decisión ahora. ¿Dejas que Dios gobierne tu casa? ¿Dejas que el Espíritu de Dios gobierne tu casa? ¿Dejas que la palabra gobierne tu casa? ¿O dejas simplemente que este sistema te siga gobernando y manipulando y controlando y manteniéndote en esa desgracia, en ese fracaso, en esa derrota? Tú escoge. ¿Quieres seguir siendo gobernada por esa anarquía que hay en tu casa? Pura pelea, pura guerra, pura rebelión. ¿Quieres seguir siendo dirigido de esta manera? Dime, ¿cómo quieres ser dirigido? ¿Quién quieres que te gobierne? ¿Quieres que los partidos políticos corruptos y sin temor de Dios, que no creen en Dios y que aborrecen todo lo que es de Dios, te sigan gobernando? ¿O quieres que Dios te gobierne?
Tú decides quién quieres que te gobierne, quién quieres que te dirija en la vida. ¿Quieres que los profesores universitarios, borrachos, drogadictos, adictos a alguna clase de tabaquismo o de droga, adictos al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño, te sigan gobernando desde las universidades? Porque ellos no creen en Dios y sacaron a Dios de su contexto. ¿Eso quieres? Adelante. ¿Quieres que los tribunales de injusticia, porque no son de justicia, te sigan gobernando? Adelante. ¿Quieres que los juzgados, aquellos que dictaminan los divorcios, te sigan gobernando? ¿O quieres seguir la ley de Dios y el principio de Dios para que se preserve lo que es mejor para tu vida? Tú decides. ¿Qué sistema quieres que te gobierne? ¿Qué sistema quieres que te dirija? ¿El de la miseria, el de la pobreza, el de un socialismo falso que no ayuda a nadie y que al contrario lo sigue manteniendo en la pobreza para seguir teniendo control sobre ellos? No porque está mal que recibas tus 2,000 o 3,000 pesos como anciano, sino que me refiero, quieres seguir dependiendo de ese sistema y creer que quien te lo da es bueno cuando la realidad es lo que te pertenece por ley. No nos engañemos, dejemos que el gobierno de Dios venga a nuestras vidas. Dejemos que el reino de Dios se establezca en nuestros hogares y dejemos que esa verdad prevalezca y permanezca y nos dirija hasta el último respirar de nuestra vida, porque eso sí funciona, no el sistema del mundo que es iniquidad. Eso no funciona. Lo que funciona es lo de Dios. Eso sí funciona. Muchas instituciones intentan hacer lo bueno, neuróticos, AA, qué bueno que intentan, pero no hay cosa mejor que seguir el reino y sus principios. Ahí está la clave de todo para ser exitosos. Aleluya, Padre, gracias. Trae un cambio y una transformación a esta casa. Trae un cambio y una transformación a esta iglesia. Que los milagros ocurran, Señor eterno, en tu nombre. No en el nombre de una institución que busca fama, no en el nombre de un hombre que busca fama, sino en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Hijo de Dios, el único que se guardó íntegramente, el único que es justo, el único que es santo y el único que venció al pecado y a la muerte. Y en ese nombre, Señor, está nuestra victoria. Declaro milagros de sanidad, declaro milagros de prosperidad, declaro milagros de pago de deudas en el nombre de Jesús. Declaro que sales del hoyo en el que estás en el nombre de Jesús. Declaro que en el nombre de Jesús la enfermedad que tienes va a desaparecer en ese nombre que es sobre todo nombre. Declaro que la deuda que tienes, el Señor te va a dar los medios, la sabiduría y los recursos para salir de ella. Declaro que el hijo que se te fue viene en camino de regreso a casa. El hijo perdido viene de regreso. El hijo adicto viene de regreso. El esposo infiel viene para ser fiel. La esposa necia viene para ser sabia y edificar su casa. Declaro que la iniquidad está bajo nuestros pies. Declaro que la iniquidad sale fuera de nuestros hogares. Declaro que la iniquidad está vencida y seremos obedientes y sumisos y sujetos a Dios y su reino. Declaro que la palabra es vida. Declaro que la palabra es poder, porque la palabra de Dios es poder y es vida. Y declaro que las palabras de Dios son espíritu y son verdad. Padre, gracias. Hoy bendigo esta casa en tu nombre. Hoy bendigo su casa de ellos en tu nombre. Hoy su empleo y su negocio son bendecidos en el nombre de Jesús.